Bueno, ahora sí le damos la bienvenida también a la gente que nos está viendo desde YouTube. Recién dimos la inauguración acá en la sala de Zoom, pero ahora abrimos ahí a YouTube. Le vamos a pedir a Andrea, que es la jefa del Departamento de Práctica de Tiempo Libre y Recreación, que nos diga ahí, nos comparta algunas palabras de apertura y después presentamos a los invitados y el encuentro. Bueno, gracias Lía. La idea de abrir esta segunda ronda, que es muy grata para todos. Primero, darles la bienvenida a los invitados, estudiantes, compañeros, docentes. Presentar esta apertura simplemente enmarcado en el Departamento de Prácticas. Como coordinadora actualmente, resalto la tarea de mis compañeros en el armado de esta segunda ronda, como también la primera, y ojalá este sea el inicio de una serie de actividades transversales a todos los niveles de las prácticas, que nos parece fundamental encontrarnos de este modo. Y agradecerles a los invitados nuevamente, y le dejo la palabra a Lía y a Damián. Gracias y nos estamos viendo. Bueno, gracias André. Bueno, este es nuestro segundo conversatorio de este cuatrimestre. Estamos muy contentos de recibir a Débora y a Manu, que van a estar compartiendo ahí algunas cositas que fueron pensando. Es un conversatorio que tiene el propósito de poder, de alguna manera, trabajar en torno a algunos dilemas que entendemos que atraviesan el rol de la coordinación en recreación. No sé cuántas respuestas le vamos a poder dar a esos dilemas, pero sí vamos a abrir el juego para poder pensarnos nosotros un poco también en ese campo, a raíz de estos dilemas que van apareciendo. Seguramente queden dilemas por fuera, porque todo no lo vamos a poder abordar, pero sí la propuesta es ponernos a pensar juntos, así que por eso esta ronda de intercambios que vamos a inaugurar hoy. Para abrir el encuentro con Damián elegimos un texto muy cortito que van a poder encontrar por lo menos nosotros lo encontramos en el Instagram de Virginia Cano, que es una filósofa que da clases en la Facultad de Filosofía y Letras, que su Instagram es doc.torta, ¿sí? Es activista lesbiana, ella también, así se presenta, y está armando un diccionario del desacato, le llama ella, y entre sus palabras, una de las que elige definir con la letra C es conmover. Y creemos un poco que la provocación para hoy viene por ahí, así que les vamos a compartir sus palabras. Ella lo lee muy lindo en su Instagram, así que después la pueden chusmear. Yo no lo voy a leer como ella, pero les comparto un poco su idea, que es lo que nos interesa. He aquí una apuesta y un afecto radical. Una acción que solo se puede hacer con lesotres, ya sea porque nos dejamos conmover y por tanto somos movidos por y con eses que nos interpelan, nos tocan, nos llaman e incluso nos irrumpen, o bien porque somos capaces de movilizar a aquellos con los que estamos inextricablemente unidos, sean anónimos o cercanos. Conmoverse como un gesto radical de ruptura de la inmunidad, de la cerrazón anestésica a la que nos somete la pedagogía sentimental neo-geoliberal. Somos un ejercicio afectivo de libertad. Conmovernos como un modo de transformarnos ahí donde es posible la conmoción, el temblor, el abismo del yo. Conmovernos como un acto que nos arroja fuera de nosotros mismos y nos recuerda nuestra siempre, a la vez mortífera y salvífica, condición extática, abierta, expuesta, nuestro ser en común. Bienvenidos para conmovernos todos. Le vamos a dar la bienvenida a Manu y le vamos a pedir a Dami y a Débora que apaguen sus cámaras por un ratito. Y le presentamos a Manu, que es alguien que muchos seguramente ya conocen, porque es ahí compa de la carrera,
es graduada de la carrera, se graduó en el ISCLIR y se acaba de graduar también como licenciada en la UNAUR en educación. Ahora está estudiando en la UBA la diplomatura en ESI. Su recorrido en el campo de la recreación comenzó en el 2007, cuando en la Asociación Civil Diego Duarte fue aprendiendo que los niños y adolescentes de Costa Esperanza, partido de San Martín, y las dificultades para pensar cómo mejorar esas propuestas a lo largo de los años fueron las que le motivaron a seguir formándose. Después trabajó en varios espacios, dentro de ellos podemos mencionar el curso de líderes comunitarios de Puerto Pibes, la escuela secundaria Sarmiento, en la que hemos tenido prácticas en Retiro, y actualmente trabaja en el programa Casa de las Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad. Otro espacio muy formativo para Manu, a la hora de pensar el campo profesional, también fue el colectivo de organización de las jornadas de tiempo libre y recreación, que acaban de finalizar el domingo, y en las que Manu estuvo participando también. Y en todos estos años forma parte de la Murga Nota al Pie, que es un refugio y un laboratorio artístico, y que desde ahí también piensa y siente y hace con les compas de la murga. Así que bienvenida, Manu, te escuchamos muy atentamente. Gracias, Li. Muchas gracias, Lía. Bueno, un montón. Bueno, primero que nada, eso, agradecer, bueno, no solo a Lía, que estuvo ahí haciendo el laburito fino, sino a todo el departamento de prácticas del ISCLIR, por proponer estas rondas en general, y en particular por esta y por la invitación. Nada, es un placer enorme también estar como de esta forma virtual compartiéndonos, y también junto con Débora, nada, gran referente. Y nada, me parece muy importante estos espacios, y la verdad que está bueno también que se abra también a graduades, para poder hacer este ping-pong, ¿no? Como ir conversando en esto de la teoría y la práctica. Quería, como para arrancar, retomar algunas, estuve tomando algunos apuntecitos de la primera ronda que hicieron, que me pareció re potente. Y quería tomar algo del cómo explicaban por qué nombraron estos encuentros como entre rondas, ¿no? Como me parece que el componente del entre me pareció muy, muy interesante, y voy a citarles un poco lo que decía Anabela, la vez pasada. El entre como el espacio vínculo, que no es lo uno ni lo otro, como eso que se construye ahí en el encuentro, ese entramado complejo que se teje y que nunca es igual. Un entre la teoría y la práctica, ¿no? Como retroalimentación, como las prácticas que necesitan su marco conceptual teórico que la sostenga, y las teorías que necesitan de la práctica en territorio para darle sentido en el contexto, para situar el hacer, para implementar esa teoría y problematizarla desde el campo concreto de acción. Me pareció como muy, muy interesante como marco del encuentro, y quería como retomar el entre para un par de significados más. Uno, que ahí medio charlábamos y jugábamos con Lía a la hora de pensar la presentación, como un entre identitario, ¿no? Como la identidad a la hora de pensar los pronombres, los masculinos, los femeninos, todo eso que yo por lo menos siento que deberíamos ir desmontándolos. Y entonces, nada, yo también me vengo pensando en un entre, ¿no? La identidad, ni una cosa, ni la otra, ni nada en particular, o va mutando, a veces es múltiple. Y tenerlo presente nomás, sabiendo que toda educación es sexual, lo sabemos, sobre todo aquella que pensamos que no lo es. Entonces me parece que está bueno explicitar los atravesamientos que tiene la sexualidad y el género en nuestras propuestas de recreación y educación. Y otro entre, que me parece interesante a la hora que vamos a estar pensando como preguntas y tal vez respuestas, es Edgar Morán, un pensador de la complejidad, traía como una idea que me parece interesante, que es como el aprender a navegar en océanos de incertidumbre a través de archipiélagos de certezas, ¿no? Como esta idea de que las certezas son contingentes, digo, van
mutando, pero bueno, son nuestro sostén, ¿no? También creo que había uno de los últimos discos de Drexler que se llamaba Salvavidas de Hielo, que también me parece interesante esto, ¿no? Como tenemos que agarrarnos de algunos salvavidas para mantenernos a flote, pero se derriten, son momentáneos y los tenemos que tener en constante revisión, ¿no? Pero bueno, como un poco en esa línea me parecía interesante que pensemos esto que nos toca hoy. Entonces, la idea que dentro de lo que pueda y lo que llegue, voy a intentar abrir para que también Débora ahí como desarrolle y abra otras. Ir abriendo algunas como tensiones que atraviesan a la coordinación, sabiendo, ¿no? Como que ahí generalmente las recetas o las fórmulas no nos sirven, y que la idea de la tensión en sí no es resolverse, sino complejizarse. La tensión es como está constante por debajo de todas nuestras intervenciones y teorías. Bueno, y si puedo voy a intentar haciendo algunas apoyaturas en escenas concretas donde se materializan, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, me parecía como para meterse más en el centro de este título que nos convoca hoy, me parece que es interesante encarar el tema de la autoridad y las tensiones que suelen surgir en torno a si la autoridad a veces es sinónimo de autoritarismo o si es lo contrario al laissez-faire, a esta como coordinación permisiva, ausente, ¿no? Y para eso, como me parece que para arrancar está bueno pensar en que toda propuesta educativa, digamos, recreativa, pensando la recreación como una recreación educativa, implica una intencionalidad político-pedagógica, implica una disparidad de rol, ¿no? Un rol educador que trae una propuesta. Entonces, a partir de eso, me parece que se pueden configurar un montón de cosas. Y bueno, no sé, siento que la autoridad se puede pensar desde muchos lugares, pero que no es como un atributo personal, algo que una persona aporta a la autoridad o inspira autoridad, sino que es un concepto como relacional, ¿no? Entre distintas partes. Se construye la autoridad cuando una parte autoriza a la otra y es autorizada por esa parte, ¿no? Bueno, hay muchos autores, ¿no? Que encaran estas cosas, pero para no ponernos en detalle de eso, después, si no armamos una carpetita de Drive y ponemos textos que pueden ayudar a pensar, pero sí pensar esto como que la autoridad se basa en la confianza, ¿no? En la confianza hacia los otros, a los que traigo una propuesta, para los que pienso una propuesta, en una confianza de que esos otros van a poder resignificar esa propuesta, van a poder, digamos que son destinatarios válides, ¿sí? de esa propuesta y dignes de poder transformarla y resignificarla y hacer otra cosa con eso. Entonces, en esa confianza construida, que es siempre una apuesta a priori, es que se construye como la autoridad, ¿no? Como uno confía en otros y se convierte en autoridad para esos otros cuando a esos otros les autorizan a uno, ¿no? Y eso es lo que siento habilita el encuentro y habilita una relación de aprendizaje con esta disparidad, ¿no? Bueno, se me ocurren como muchas escenas, pero hay algo que me parece interesante de esto, que es que el pensar que los otros son destinatarios válidos de lo que yo voy a transmitir o a poner en juego ahí, depende de cómo se piense las relaciones educativas, implica que yo tenga una confianza también en la propuesta que yo llevo adelante, ¿no? Si mi propuesta no está firmeza, si yo no confío en lo que estoy llevando adelante porque no lo elaboré mucho por distintas situaciones, probablemente no vaya a ponerlo en juego de forma que genere una relación de autoridad, ¿no? Y en esto me parece que, digo, la autoridad es algo que viene muy desgastado y vapuleado, ¿no? Hace bastante tiempo, bueno, muchos hablan como de la crisis de la escuela o de la autoridad en los espacios educativos, porque el Estado lo hace desde las condiciones precarias, porque hay algo de los discursos simbólicos que
van en contra de eso, ¿no? Bueno, hemos tenido propuestas de docentes voluntarios por parte de funcionarios, ¿no? Y eso es indignante y también va ahora dando ahí en la sociedad el rol que tienen los espacios educativos. Y me parece que frente a todo eso, creo o he comprobado algunas veces que la apuesta es como autorizarse en lo colectivo, ¿no? Como en lo colectivo de un equipo de trabajo, de un equipo de prácticas, en lo comunitario, de una organización, en la institucionalidad, ¿no? Como, digo, darle el peso a las intervenciones puntuales en el marco de cosas más grandes, ¿no? En el marco de muchos otros que hacen muchas cosas para que esos horizontes que uno se propone con una propuesta se acerquen. Y pensaba también en el rol de practicantes, ¿no? Como, y me parece que esto puede ser interesante como para autorizarse también en sus docentes, ¿no? Como en la confianza de sus docentes que están poniendo en juego toda una propuesta para que ustedes ¿El tobillo roto? Parece que hay ahí un micrófono, ahí está. Después, bueno, no, estaba diciendo esto, ¿no? Como poder, como equipo así de practicantes, poder construir una propuesta que juzguen valiosa y confiar en esos aportes que están haciendo. Bien, perdón, me estaba esperando para que haga el cambio de intérprete. Bueno, entonces, estaba con esto. Bueno, una escena que se me ocurría, por ejemplo, traer es en un viaje hace un par de años. Estábamos con un grupo de adolescentes con el que trabajaba. Y bueno, había un pibe que estaba en el río y estaba con, no sé, una pistolita de agua tirándole a los compañeros que ya estaban re cansados de la pistolita, de que les tire la pistolita, porque era un pibe que tenía un perfil muy de auto boicot y de, bueno, como de ponerse en un lado de yo soy el hincha, el denso, ¿no? Entonces buscaba reforzar esa imagen constantemente y que nos costaba mucho correrlo de ese lugar. ¿No? Y uno también, en los vicios de la práctica, a veces no puede tomar distancia y no elegir una estrategia mejor. Y en una de esas, cuando yo me acerco como para ver si, bueno, cortábamos con eso, me tira, me dice como, bueno, te juego esto. Yo estaba bastante lejos, me dice, yo te tiro, si yo te llego a tocar con la pistolita, eh, te doy la pistolita. Pero si no, yo puedo seguir jugando. Y yo le dije, no, si, ¿para qué quiero la pistolita? Yo no la quiero, o sea, no tengo ningún problema con que vos la tengas. El tema es que le estás tirando todo el tiempo a los demás y como veníamos en esta estrategia de correrlo como de actitud. Y no sé por qué en el momento de algún rato de lucidez le dije como, bueno, si vos no me das a mí, no me das la pistolita, vos quédatela, sino que hacemos una sesión de fotos, le dije. Tenés que bancarte, posar en una sesión de fotos en el río, ¿no? Y entonces, bueno, me tira, yo nunca voy a saber si fue a propósito o no, pero no me da ni cerca. Y consecuencia de eso, celular, sesión de fotos en el río, en el viaje, ¿no? Que hacíamos una vez por año, un pibe que jamás se deja sacar fotos ni nada. Que para mí en el momento fue así una cosa intuitiva, pero después, digo, si bien no puedo tener certeza sobre las implicancias que eso tuvo con él, sí sé que a fin de año cuando hicimos la muestra del video, por ejemplo, de fotos, y él vivía en un hogar y entonces vino la referente del hogar y cuando pasaban las fotos de él en el río, estaba con una sonrisa así gigante contándole de esa situación. Entonces, como el pibe que se pone en un lugar del que lo estábamos queriendo correr con una firmeza, digamos, en los fundamentos y en por dónde iba la propuesta, al verse desplazado de eso, cambia totalmente. Tanto es que hicimos la sesión de fotos y a los 2 minutos vino y me dio la pistola y se fue a jugar con el resto, ¿no? Como hay algo ahí que se desarticula. Y que en mí no iba con el reafirmarle, vos sos el pibe que siempre está jodiendo al resto, sino podés hacer un montón de otras cosas, ya está, ya entendí. Tenías ganas de demostrar que podés estar jodiendo a todo el mundo y que el resto te ve así, listo. Otro capítulo, vamos. Bueno, nada, como algunas cosas para empezar a pensar eso. Y me parece que hay algo en esta relación de autoridad
que tiene que ver mucho con los límites, y cuando nos desentendemos de eso, del rol de poner límites, es cuando nos desentendemos de nuestra función, digamos, adulta, en un grupo, en una propuesta educativa. Porque el límite, digo, a veces como se hace este dilema, como si el límite fuera lo opuesto a la libertad, ¿no? En general, en todos lados, ¿no? La cuarentena es lo opuesto a la libertad, cualquier cosa que limite tu acción individual se opone a la libertad. Y creo que como en nuestros contextos, la libertad muchas veces es como más parecida al libre mercado, digamos, como que si dejamos que todo siga como es, como sería libremente, supuestamente, sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal, colonial, capitalista, clasista, y agreguémosle un montón de istas más, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de esa base de injusticia social, económica, erótica, se podría decir, eh, si no, digamos, no existe educar sin intervenir, porque todos vivimos en ese mundo con violencias hegemónicas y hacemos eco todo el tiempo de eso. Entonces, si nos corremos como figura adulta que propone algo distinto para transformar esa realidad, es un desamparo de siga, 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 ¿no? Como viene este mundo que criticamos tanto. Entonces eso, como pienso que no existe educar sin intervenir. Que ponerle ahí, no sé, también se me cruza con esta categoría que se suele usar del bullying o ¿no? Como el acoso entre pibes, que me parece que es como muy neoliberal, y es como si no existiese la autoridad, ¿no? Como si no existiese la figura educadora. Digo, si hay infancias abusadas es porque estamos criando infancias abusivas, así como criamos ya adulteces abusivas también. Como si existe el homo, lesbo, trans odio, es porque estamos educando subjetividades heterosexuales, y la heterosexualidad, así como, digo, la pienso como régimen político, implica diferenciarse y subordinar a todo lo que es feminizado. Digo, entonces, si nosotros no intervenimos sobre estas relaciones injustas y que nos achican los horizontes de posibilidad enormemente, seguimos reproduciéndolos. Entonces ahí es necesario el rol adulto. Eh, y esa autoridad que esté bien parada en sus fundamentos. Y que no es una individualidad omnipotente, ¿no? Esto que decíamos antes, como lo colectivo, que es re difícil. O sea, yo siento que las veces que me sentí en institucionalidades muy débiles o muy poco presentes, fui mi peor versión profesional, digamos. Pero después cuando encontrás el marco que te contiene, y podés usarlo de apoyo, tu forma de pararte incluso es muy distinta y genera otra cosa en los participantes, en los pibis, con quienes trabajen, ¿no? Y me parece que eso, que el rol adulto tiene que evidenciar esos aspectos para poder intervenir y contrarrestar, buscar dentro de la multiplicidad de espacios que hay, ¿no? No es que nuestras intervenciones van a salvar el mundo de un momento para el otro, sino que compiten con un montón de cosas que pasan en la sociedad. Pero bueno, también es necesario que se haga presente el límite, y el límite no es háganme caso a mí, sino es, bueno, pongo este límite por esto, esto y esto, ¿no? Y que el límite es lo que hace posible el encuentro, ¿no? Como lo que permite que pasen algunas cosas y otras no. No es indiferente para nada. Entonces es como una responsabilidad política asumir ese rol. Y, y hay algo que me parece interesante en cuanto a, bueno, cuando se transgreden los límites, también me parece que es complejo porque no estamos acostumbrados, pero es necesario hacer acciones que elaboren o que laburen esa transgresión al límite, ¿no? Y el límite no tiene por qué ser punitivo. Digo, como hay una autora que me parece re interesante que se llama Raquel Robles, que ella trabaja bueno, trabajaba con jóvenes en situación de conflicto con la ley y todo, pero lo traigo como algo general que habla como el derecho a la sanción,
que es que los pibis tienen que tener ese derecho a la sanción, a que si hacen algo, si transgreden algo, hay consecuencias que no tienen por qué ser punitivas, sino que pueden ser como de revisión y de posibilidad de reparar eso que se hirió, eso que se abrió, porque si no, si no importa si transgreden algo, es que no importa lo que hacen. Y si no importa lo que hacen, es que no importan. ¿No? Lo que uno está transmitiendo cuando deja pasar todo es que no importa. ¿No? No tiene consecuencias lo que haces, ni positivas ni negativas. Entonces eso te saca del acuerdo común. De como, si lo llevamos al extremo lo simbólico, te saca de la sociedad. Es como tus acciones no tienen peso. Entonces, poder hacer que las acciones cobren peso es potente siempre. Lo cual no implica, esto de lo cognitivo no implica que no haya que no haya futuro después de una transgresión, sino justamente reparar para poder seguir. Mismo un grupo de adolescentes, un pibe con un perfil así similar como había contado antes, bardeando, digo, lo voy a simplificar, pero digo, haciendo cosas que estereotípicamente son bardear, porque los pibes también aprenden que eso es bardear y que nosotros muchas veces lo leemos así, y lo hacen con una intención. Y cuando estábamos intentando marcar límite, decía, bueno, sí, ¿cuál hay? Yo ya sé que acá me van a echar, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Si total, acá me van a echar, hago esto, bla, y después me echan. Y bueno, y ahí tuvimos que decir, bueno, acá no te vamos a echar. Justamente esa es la complejidad. Justamente por eso tenemos que aprender a convivir, por eso hay límites, por eso tenemos que poder estar de acuerdo, o si no estás de acuerdo, discutámoslo, todo lo que quieras, pero acá nosotros marcamos una institucionalidad, marcamos unos límites para que se puedan ir asumiendo colectivamente. Porque si no es eso, es siempre la alternativa es la eliminación física o simbólica del otro. Y para evitar eso hay que acordar, hay normas sociales que implican una convivencia, que implican un espacio, un tiempo común, ¿no? Digo, quienes estamos en el palo de la recreación sabemos que, bueno, no sé cómo estoy buscando, ¿no? Como dice Jane siempre, ¿no? Que el límite es como una condición del juego, ¿no? No hay juegos sin reglas. Que jugar es fundar un orden y una vez fundado, someterse voluntariamente y complacer al juego, ¿no? Entonces, esa función tienen los límites. Y me parece interesante pensar eso porque es lo que posibilita un montón de otras cosas. La complejidad de pensar como el límite como una forma de cuidado, ¿no? El concepto de cuidadanía me parece como muy interesante, en el sentido de que a cuidar se aprende cuidando, ¿no? Y eso me parece interesantísimo, porque creo que en muchas esferas no tenemos muy aprendida la práctica de cuidar. Ni que hablar quienes fuimos socializados como dentro de la masculinidad, y, cómo aprender un cuidado que tiene que ver con la confianza, ¿no? De vuelta, la confianza en que los otros pueden, en que eso, que los otros pueden hacer con lo que tienen, con lo que llevamos, ¿no? Esa confianza y ese apoyo. Entonces, decía, la noción de cuidado, de desarrollarla, de cuidado, de autocuidado y de cuidado hacia los otros, no es tan complejo. Digo, sin irse a digo, es complejo. Sin irse a una protección así paternalista, ¿no? De intentar que los otros no corran riesgos. Y tampoco esta cosa de independencia así forzada de, bueno, vayan, cúrtanse, ¿no? Sino como que tiene que ver con como habilitar la propia vulnerabilidad también, y alojar la de los demás, que es un laburazo, ¿no? Digo, todo esto que digo es porque lo voy pensando, no es que tenga nada de todo esto resuelto. Sí me resuena cuando pienso en mis prácticas también, y en el cotidiano. Voy chusmeando notas porque tengo páginas y páginas de notas porque soy un desbole. No, y algo interesante, el otro día estaba en un taller de autocuidado en las jornadas y hablábamos como del cuidar como el proyectar lo vital, ¿no? Como el proyectar la vida.
algo del darle sentido a la existencia, que me pareció re interesante. Y me lleva un poquito a otra cosa que tiene que ver más con otra tensión que tiene que ver más con los intereses, ¿no? Como a veces, igual ahí aparece Damián para decirme que vaya redondeando. Perfecto. No, simplemente después lo seguimos charlando, pero sí, le abro chiquitito nomás, que esta tensión que a veces aparece entre si le damos bola a los intereses de los participantes o si prima la intencionalidad de la coordinación, ¿no? Como si no tomar literalmente los intereses de los participantes fuera, no sé, una cuestión de educación bancaria o de... eh, muy rígida. Y nada, ahí simplemente me parece interesante, bueno, Débora ha escrito mucho sobre esto y muy interesante, pero está la noción del dar a conocer, ¿no? Como de que nadie va a pedir lo que no conoce, ¿no? Partimos de esta cultura que caracterizaba antes, ¿no? Y poder hacer una lectura y una práctica crítica en esos contextos implica que multipliquemos, ¿no? Los marcos de referencia, la oferta cultural a la que se accede, la oferta identitaria también, ¿no? Yo no voy a ser probablemente muy diferente de los marcos más o menos de referencia que encuentre. En general. Entonces, ensanchar esos horizontes de posibilidad eh, hace que sea mucho más rica la oferta identitaria, cultural, social. Y solo cierro con esto, que en un viaje que estábamos, perdón, sí, en un viaje en colectivo que estábamos haciendo con pibis de José León Suárez, de la Asociación Civil Diego Duarte, que nombraba antes Lee, estábamos yendo en el colectivo por Capital, una salida, no me acuerdo bien a dónde, y uno de los pibis, adolescente, dice, no paraba de mirar a las pibas del bondi, las pibas de la calle, vamos a correr un poquito del foco de toda la carga patriarcal del acoso y todo eso, pero sí quería llevarlo a que el pibe lo que dice es, claro, acá las pibas sí son lindas, no como en el barrio, ya tienen todas ojos de asentamiento, ¿no? Dice. Y nosotros nos quedamos así como petrificados, esa frase como tan concreta de los ojos de asentamiento, y que son los mismos ojos por los que mira él, ¿no? Y que desea a través de ese lente cultural que le dice que él es no deseado, ¿no? Digamos, como, bueno, entonces ahí me parece que hay como un montón de complejidad y me callo por acá porque si no, me cuesta. No, Manu, perfecto, perfecto, súper interesante todo lo que abriste en esta ronda. Solo por mencionar algunas pequeñas cositas de todo lo que fuiste abriendo, digamos, cómo la intervención, entre comillas, espontánea, ¿no? En esa escena del río, permite pensar a ese grupo de pibes y a ese sujeto de otro modo. No solo a quien está coordinando, sino también más, digamos, y con más profundidad, a quien está comúnmente puesto en ese rol, ¿no? Como una intervención precisa, y digo entre comillas espontánea porque está cargada de ese marco teórico que venís mencionando, ¿no? Muy interesante y que abre este juego en esta ronda. Invitamos a Débora a sumarse. Hola Débora, ¿cómo estás? Manu, nos reencontramos después, ahí cuando Débora haya expuesto también. Aprovechamos antes de presentar a Débora, de decirles, tenemos ganas de escucharles con sus preguntas, inquietudes, comentarios, así que tanto en el Zoom como en YouTube, esperamos que puedan ahí comentarnos, preguntarnos y hacer algunas reflexiones para seguir profundizando en estas ideas e intercambios. Les contamos que Débora es licenciada en Ciencias de la Educación, recibida en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, con trayectoria en el campo de la educación formal y no formal, especializada en la educación de adolescentes y jóvenes. En el Instituto de Tiempo Libre y Recreación se desempeña como jefa del Departamento de Investigación
y como docente en la carrera de Pedagogía y Educación Social. Durante muchos años, y tuve la suerte de compartir en distintos modos y formas, dirigió la actividad recreativa y campamentos para adolescentes de la colonia Summerland, del ICUF, y coordinó también programas de política pública desde instituciones como el SEM, CEDES y CLACSO. Llevó a cabo proyectos de asistencia técnica y formación de educadores, tanto en nuestro país como en países de América Latina. Es autora de los libros Tiempo de Fragua, La responsabilidad de educar a adolescentes y jóvenes, y Variaciones de educar a adolescentes y jóvenes. Los resultados de las investigaciones desarrolladas junto a docentes, estudiantes y graduados del instituto se presentan en distintos documentos y publicaciones institucionales, y entre las más recientes se encuentran las prácticas profesionalizantes que se implementan en la carrera del ISTILIR, impacto sobre el ejercicio profesional de los graduados, sobre los campos ocupacionales afines de sus perfiles de egreso, fortalecimiento de trayectorias educativas de estudiantes sordos en el nivel superior, la experiencia en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, y la investigación a partir del box, la experiencia de la escuela de box para adolescentes y jóvenes en Barracas. Débora, estamos también encantados de tenerte aquí presente, y adelante, te dejamos con lo que puedas traernos a nosotros aquí. Gracias, Damián, gracias a todos. Hola, hola, querida gente, colegas, estudiantes. Bueno, muy en línea con lo que acabamos de escuchar, no casualmente, porque son las coordenadas que nos pusieron a los dos invitados para la conversación de hoy. Entonces, me voy a referir yo al ejercicio de la coordinación, pero, o aclarando de entrada, en espacios que reivindican para sí sentidos, ciertos sentidos, y que son o que se proponen ser proyectos formativos integrales. Proyectos que desarrollan experiencias relevantes en áreas diversas, en formatos distintos, que propician y ofrecen diálogo, aprendizaje, acompañamiento. Acompañamiento que es importante en todos los casos cuando hablamos de quienes están creciendo, pero que a veces viene recargado cuando se trata de dar soporte a quienes crecen con vidas complicadas, complicadas a fuerza de derechos vulnerados. Proyectos que generan y sostienen vínculos y solidaridades, promoviendo una grupalidad intensa para inscribir lo propio en un colectivo que excede incluso al propio grupo y que procura meterse, digamos, de manera crítica, propositiva y, por qué no, activa con lo social, con el mundo. Espacios, en definitiva, que apuestan a la convivencia entre pares y con los referentes adultos, y que suponen procesos sostenidos en el tiempo. No me refiero entonces a alguna actividad esporádica o eventual, que puede ser muy valiosa, pero no me estoy refiriendo a eso en este caso. Por todo eso pienso entonces a la coordinación en tanto figura educadora, en este caso de niñes, adolescentes y jóvenes. Y de la mano de la recreación como educación se impone, podríamos decir, la idea o la práctica de la coordinación como involucrada en un proyecto de transmisión y habilitación. Transmisión de la cultura, en sentido amplio, y habilitación de oportunidades y de recorridos que enriquezcan los presentes y los futuros de chicas y chicos. Hablemos entonces algo de estas figuras adultas, referentes, de algunas complejidades propias de estos tiempos, y cuando digo estos tiempos digo incluso prepandemia.
algo de lo que pasa, de lo que nos pasa con la transmisión y con los vínculos intergeneracionales hoy. Y aclaro que cuando digo adulto, adulta, figuras adultas, no estoy aludiendo a una determinada edad, o a una cantidad de años, a una cantidad de arrugas o de canas. Aludo en todo caso a una posición, a un lugar desde el cual nos pensamos y establecemos vínculos con los más jóvenes. Y no hay vínculo educativo valioso, creo, si no reposa en el propósito de transmitir algo que creemos valioso, estando dispuestos a dejarnos cambiar por lo nuevo. El punto, o uno de los puntos, es que hoy educamos en un escenario de fronteras alteradas, de figuras adultas puestas en jaque. Transmitir ya no es lo que era, podríamos decir. Escuchamos decir por ahí. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque estamos todos y todas inmersos en una inmensa masa de información y de estímulos que circula de manera permanente por infinitos canales, porque la centralidad del grupo de pares es tan importante como siempre o más que nunca. Porque las reglas y las normas de casi cualquier tipo son o se perciben pasajeras, contingentes. Porque a los ídolos del mundo de la música o del deporte, que son referentes de peso como nunca antes en la historia, se agregan ahora además con rasgos propios, influencers, youtubers, gamers, tiktokers, instagramers y cosas que deben existir y que yo ni las conozco ni las sé pronunciar. Pero hay otros rasgos epocales que circulan también por otros canales. Me refiero a nuevas leyes y derechos sociales relativas a cuestiones de género, por ejemplo, que alcanzan a la población infantil y adolescente, como el derecho a la identidad de género autopercibida, o el matrimonio igualitario, y por ende esa cantidad de hogares homoparentales en que crecen las chicas y chicos hoy. De manera más general, me refiero también a la ya clásica, aunque nunca garantizada plenamente, concepción del niño como sujeto de derecho, el derecho a elegir, a ser escuchado, la idea de una ciudadanía infantil. Y otras evidencias también súper contundentes, como el protagonismo social y político creciente de colectivos de adolescentes y de chicos cada vez más chicos en temáticas de género o relacionadas con el clima y con el ambiente. Entonces, la idea de infancia y adolescencia que fue postulada por la modernidad, aunque todavía nos atraviesa, está por lo menos tambaleante. Esa infancia subordinada, amarrada al deber de respetar a los grandes, cuando crecer significaba ir pareciéndose de a poco a los o las adultas, eso suena a una pintura de otro tiempo. ¿Y qué nos mostraría una pintura de hoy? Muestra una creciente intercambiabilidad de roles y de cierta horizontalidad en los vínculos. No más ya dependencia en toda circunstancia de los niños y las niñas respecto de los mayores. La adultez no es más necesariamente un reservorio de conocimientos con significatividad social evidente. En fin, un tema con muchas aristas que investigadores como Corea y Leukovitz, Narodowski, Carli, Dicker, analizan y desmenuzan de manera muy, muy interesante. En este escenario, obviamente, la asimetría radical del adulto respecto de las infancias y las adolescencias ya no es un dato. Y este declive o esa interpelación hacia la figura adulta
tiene efectos sobre el ejercicio de la coordinación, incluso en el ámbito recreativo. Entonces, hay que salir a reconstruir asimetría y a revalidar autoridad cada día dentro de ese amplio abanico de referencias que ellos y ellas tienen a disposición. Y acabo de pronunciar una palabrita que, como escuchamos recién, a veces hace ruido. Dije autoridad. Pero vamos a seguir intentando despejar ese ruido. El término autoridad se vincula con aumentar, con hacer crecer. Se relaciona incluso con la palabra autor, implica entonces ser en parte autor de algo. En definitiva, ejercer la autoridad hace posible que algo sea, permite crecer, autoriza al otro. Vuelvo sobre las ideas de recién. Así entendida y ejercida, la autoridad, entonces, implica, nuevamente digo, todo lo contrario que relaciones de dominio-subordinación. Y subrayo la autoridad porque aún en estos tiempos alterados, apresurados, injustos, de fronteras difusas, de normas cambiantes, aún en estos tiempos el adulto es portador de leyes fundantes, como dice la pedagoga Graciela Frigerio. Y con esto Graciela enfatiza el carácter necesario, restrictivo y al mismo tiempo protector de la ley. Por ahora, al menos, hasta nuevo aviso, entonces, tanto en esa construcción primera durante la infancia, como en esa gran reestructuración identitaria que acontece en la adolescencia, el adulto es referencia indispensable para crecer, para incorporarse a la cultura y para hacer en ella y de ella otra cosa. Ojalá que algo mejor que lo que tenemos. Ahora bien, mientras algunos bregamos por preservar o por reconstruir esas figuras de referencia significativas, hay quienes en cambio añoran y procuran recuperar aquella autoridad perdida, aquella basada en la verticalidad, en la jerarquía. Tal vez no sea en el ámbito recreativo donde más aparece esa mirada nostálgica, restitutiva, pero igual conviene estar atentos porque nunca se sabe. Parados en la vereda de enfrente, hay quienes bregan por bajarle un cambio a la autoridad y le ponen fichas a la horizontalidad entre grandes y chicos. Y ahí sí que los recreadores deben estar alertas, creo, porque de la mano de las ideas más caras a la recreación, como la hospitalidad, la armonía, la creatividad, la libertad, puede aparecer esa confusión o esa opción. Pero ocurre que los vínculos respetuosos y formativamente valiosos son incompatibles tanto con la imposición arbitraria y sistemática como con la homologación o la mimetización. Quienes transitan las infancias y las adolescencias no nos quieren ni nos precisan iguales a ellos. Nos precisan cerca, haciendo diferencia. No somos pares, vuelvo a decir. Afirmar la disparidad es necesario para constituirse en referentes y en garantes de la transmisión que, como decíamos, es constitutiva de la acción educativa. Transmisión, reitero, en sentido amplio. Está claro que no hablamos acá de la enseñanza de contenidos curriculares obligatorios ni de ámbitos del sistema educativo formal.
aunque estas ideas valen para mí también para esos ámbitos. Ellos y ellas los precisan cerca para poder construir la distancia. Nos precisan sosteniendo vínculos de confianza y de respeto, lo cual no excluye para nada el conflicto y, como dijimos, incluye las prohibiciones que estructuran y los límites humanizantes, como propone Laurence Cornu. Todas y todas ustedes, como le ocurrió al compañero en el río, en ese ejemplo bonito que puso, todas se las van a tener que ver con la puesta de límites, ya sea jugando, tallereando, coordinando un viaje, una salida, en una merienda o en un campamento. Y es innegable que estamos teniendo problemas con los límites. En realidad, ¿cuándo no fueron un problema los límites? Siempre, siempre fueron un problema. Pero ahora resulta que son un problemón. Parece que ya no se trata solo de ese clásico de los adolescentes no respetan los límites, sino de chicos cada vez más chicos con falta de límites. Y de padres y madres y docentes y educadores que no saben o no pueden poner límites. Y que a menudo se acusan o se responsabilizan en forma cruzada por su incapacidad para poner límites. Les cuento que hace no mucho, trabajando algunos de estos temas, yo con profesionales integrantes de equipos de asesoramientos a escuelas acá en la ciudad, me comenzaban a contar que últimamente recibían cada vez más de padres y de madres, e incluso en algunos casos también de algunos docentes, la demanda de hacer un taller de límites. Porque confesaban, no pueden con sus alumnos, con sus hijos, con sus hijas, ni siquiera con los del jardín de infantes. Pedían un taller de límites para poder gobernarlos, digamos. A mí me quedó resonando ese asunto, lo seguí pensando, y tal vez por eso andando por la calle, créanme que sin habérmelo propuesto, pero tal vez con esa, no sé, mirada selectiva, cuando uno anda como concentrado en algo, fui descubriendo carteles, publicidades que decían cosas como estas. Pack de telefonía ilimitado, compralo ya. Otro. ¿Querés más felicidad? Música premium ilimitada. Otra. Samsung Galaxy S8, potente, intenso, seguro, un smartphone sin límites. Otro cartel. Con Movistar, WhatsApp ilimitado. Otra publicidad. Viví mejor, obtené crédito ilimitado. Un banco para vos. Otro. Date todos los gustos. Gestiona con un solo clic tu saldo ilimitado. Último. Spotify no le pone límites a tu música. Y en la pantalla de mi celular, por si faltaba algo, tal vez porque todos somos ya un paquete de datos y el algoritmo famoso adivina hasta eso que estamos pensando o que nos preocupa, o por lo que sea, pero apareció en la pantalla de mi celular en ese tiempo un aviso que decía: activa ya tu acceso ilimitado. Nunca entendí yo muy bien a qué, pero igual no lo activé. En fin, esos mensajes, digámoslo, o lo que subyace a esos mensajes, cala hondo, incluso en quienes viven sin megas y sin conectividad. Esos que hoy están más tiempo haciendo cola en el comedor comunitario que frente a las pantallas partidas o curtiendo Spotify ilimitado o créditos con un solo clic. Creo que vamos entendiendo, ¿no? De todos modos, me interesa explicitar que en medio de esta apología
de las ventajas que posee lo ilimitado, de la felicidad, de la libertad que te promete lo ilimitado, no cabe acusar a los pibes y las pibas por falta de límites o a los adultos por no lograr hacerlos respetar. Sin embargo, o precisamente por eso, es o sigue siendo clave no renunciar al trabajo de transmitir límites humanizantes, enseñando, transmitiendo lo mejor que tenemos para ofrecerles, lo que no queremos ni debemos permitir que se pierdan. ¿Y cómo se llevan estos postulados acerca de las prohibiciones y de los límites con la participación al interior de los grupos? ¿Cómo encajan estas ideas acerca de la autoridad y de la transmisión con el propósito de propiciar autonomía en climas de libertad? Digamos en principio que no estamos hablando aquí de iniciativas autogobernadas o autogestionadas por adolescentes o chicos. Hablamos de actividades o de espacios que están bajo la responsabilidad de personas, coordinadores, coordinadoras, que trabajan con niños y adolescentes. Sobre ese piso de entrada coloco ahora dos premisas. Una, fuerte, a favor de enfoques y modalidades de trabajo que promuevan la participación, pero ojo, concibiéndola como una práctica social compleja, que tiene efectos muy interesantes en lo personal, en lo grupal, y claras proyecciones sobre la vida social y sobre el ejercicio ciudadano. Y segunda premisa, fuerte también, en contra de toda idea o práctica relativa a la participación que parta de la idea o que termine dando como resultado el retiro o la devaluación de la figura adulta que educa. Es decir, es tan valioso promover la participación como contraproducente es que los mayores no asuman las decisiones que les competen a ellos y a ellas, y no a les pibis cuando no están en condiciones de tomarlas. La participación implica aprendizajes, procesos. Requiere de la coordinación una modalidad de trabajo que dé lugar al abordaje colectivo de problemas, de situaciones, que ponga a disposición del grupo información acerca de esas situaciones o vías para acceder a esa información, que acompañe el análisis de alternativas para encararlas, que promueva la búsqueda de consensos y el respeto por los disensos. Es decir, a diferencia de lo que a veces se supone, no se trata solo o no se trata tanto de votar alguna cosa alguna vez, o muchas cosas cada tanto, o siempre. Ojo con eso, diría. Someter todas las cuestiones grupales a votación, pero sin analizar nada en profundidad, no torna más interesante la experiencia ni nos vuelve más participativos. Si solo piden, siempre. Si siempre piden, pero nunca proponen, pasa algo parecido. Por supuesto, tampoco se trata solamente de estar, de asistir, ¿no? Una idea o una forma coloquial de decir, bueno, participaron 35 chicos. Sí, estuvieron allí 35 chicos. Tampoco se trata entonces solo de asistir o de colaborar, porque limpiaron antes o colgaron las cartulinas. Tampoco se trata solo de animarse alguna vez a tirar una idea o de oponerse. Pero todas estas prácticas, pedir, oponerse, proponer, colgar, limpiar, etcétera, votar, pueden inscribirse, claro, en un proceso de protagonismo creciente y de construcción de autonomía. Es decir, hay momentos diferentes, hay contextos particulares, hay diferencias entre las franjas etarias y las trayectorias grupales no son todas iguales.
Pero en cualquier caso, participación significa tomar parte. Es todo un laburo ver qué hacemos para que tomen parte. ¿Cómo los hacemos parte? ¿Qué caminos diseñamos para no dejarlos aparte? Es decir, sin parte. Por todo eso, la participación no supone una zona liberada de intervención adulta, sino todo lo contrario. Está profundamente impregnada de acción educativa, de una acción con la mira puesta en que los grupos avancen progresivamente en la toma de decisiones acerca de cuestiones que los involucran, haciéndose cargo de las consecuencias que estas decisiones implican. Y ese laburo implica hacer circular la palabra, escuchar de verdad, a veces cambiar la idea que teníamos y muchas veces también sostener el criterio de la coordinación, aunque esta decisión o este criterio no guste o no coincida con el del grupo. Ese laburo implica también habilitar la construcción colectiva de normas con sentido, a sabiendas de que ni el proceso más democrático y participativo garantiza que no aparezcan las transgresiones. Tevilia, un cachito más. Entonces la participación no evita la confrontación, y como vemos, no necesariamente es menos laburo ni hace más fácil las cosas, sino que las coloca en otro registro, pone otros contenidos en la vida grupal, añade complejidad, suma riqueza. La confrontación inclusive se exacerba muchas veces en estas modalidades de trabajo, sobre todo cuando se trata de adolescentes que están peleando autonomía y poniendo a prueba todo lo que pueden, y especialmente al mundo adulto. Así entendida la participación, supone entonces para la coordinación correrse al menos de dos lugares. Del adultocentrismo, que tan bien analizado fue en la ronda pasada por Gaby Ben y Carlos Escliar, y correrse también del adulto devaluado o diluido, ya sea por convicción, por comodidad, o por una razón bastante frecuente, que es la falta de propuestas. La falta de propuestas resta educación, y eso es un problema, en general, pero más aún para quienes viven y crecen en condiciones injustas. Allí la falta de propuesta adulta, lejos de aportar libertad, contribuye a la restricción de oportunidades y de experiencias que de algún modo reparan, protegen y amplían horizontes. Para ir terminando ya, digamos que a todas estas cuestiones, complejidades y desafíos, se le suman hoy por hoy, y tal vez mañana y pasado mañana, los desconciertos, las alteraciones, los temores y los desafíos que plantea este escenario pandémico, que acosa, como sabemos, tanto más a los chicos y las chicas y adolescentes, que son más del 50% de entre ellos todos que viven en condiciones de pobreza o de indigencia. Entonces, quienes están coordinando o se preparan y se forman para coordinar y educar hoy y para mañana, tienen ese particular desafío que implica sostener y recrear la grupalidad y la convivencia en nueva clave. Y si me permiten, abusando un poco de las imágenes que tenemos todos hoy por hoy, salvo cuando es en la pantalla, digamos que, como siempre, pero más que nunca, la cuestión es no perderlos a ellos y a ellas y tratar de que ellos no nos pierdan como referentes y sobre todo demostrarles que el tapaboca
no los calla y que sus miradas importan siempre. Gracias, Débora. Bueno, la cabeza es un cóctel de ideas, pensamientos, preguntas. Me quedaba pensando mucho en esto de la sociedad que propone una vida ilimitada y cómo ahí poner límites que acompañen y contengan, ¿no? Y cómo todo el tiempo hay una interpelación a hacernos cargo del rol que nos toca, ¿no? Bueno, nada, mucho desafío agigantado en este contexto también, donde va a haber que descubrir nuevos modos, maneras de sostener un poco lo que proponías. Bueno, Manu, te invitamos a sumarte, también a Dami. Vuelve Manu, ahí está. Genial. Y Hola. bueno, la propuesta para este momento es si quedó resonando algo entre ustedes que se quieran compartir o intercambiar, generamos ahí un espacio para eso, y si no, vamos a darle ahí un ratito a las preguntas, comentarios que van surgiendo tanto en YouTube como en el Zoom. Hay ahí muchas expresiones de valoración y de cosa interesante y de cosas que no se habían puesto a pensar y ahora aparecieron, y retomando frases así, gente muy conmovida también, así que bueno, hay ahí movimiento, que está bueno, hay conmoción, que era parte de lo que proponíamos al inicio. Bueno, ustedes dirán, no sé si se quieren compartir algo o damos ahí un poquito de lugar a las preguntas, como quieran. No, yo tal vez una brevedad, así como para no sacarle mucho tiempo a lo de las preguntas, me parecía como muy interesante esto que traías del análisis del culto, esto a lo ilimitado, ¿no? Y cómo pensarnos también nosotros dentro de ese marco, ¿no? Porque no es que solo los pibis están rodeados de ese mensaje, sino que nosotros lo consumimos constantemente, y como esa negación del límite invisibiliza, o sea, presupone que por fuera del límite está toda esa libertad y invisibiliza lo enlatada y restringida que está esa libertad, ¿no? Como vas a tener crédito ilimitado, tenés que tener plata ilimitada para tener crédito ilimitado, ¿no? Bueno, y así con todas las suposiciones, ¿no? Cómo se naturaliza y se invisibiliza. Sí, yo creo que eso que traigo como escena, digamos, que es absolutamente verídica, y debe haber más ya. Después yo ya no registré más frases, pero debe haber más. Podemos, digamos, trasladarlo o aplicarlo a distintas cuestiones que tienen que ver con el mercado. O sea, la potencia del mercado hoy, la potencia de un mercado al cual más de la mitad de la población no puede acceder, pero que está sometida a esos mismos mensajes y expectativas. Y los chicos y las chicas, sobre todo, no digo solo, pero digo sobre todo en el momento de estar construyendo identidad y aferrándose o amarrándose a algo, son particularmente impregnados, ¿no?, por estos mensajes. Y ahí hay una tarea para hacer. Entonces hay que poder hacer una lectura crítica de dónde estamos parados para poder intervenir también críticamente en las propuestas hacia los chicos y las chicas, ¿no? Tal cual. Bueno, habíamos dado ahí a algunos de los que están hoy en el Zoom una tarea de poder pensar algunas preguntas previas. A alguna le compartimos, ¿sí? Está Rocío por acá en el chat, creo que está en el Zoom. Rocío Busquet, no sé si quiere hacer ella la pregunta que había pensado o la compartimos nosotros y la leemos desde acá.
Ro, ¿estás por ahí? Hola, Hola. sí, acá estoy. Qué vergüenza. Bueno, comparto mi pregunta, no sé si la voy a poder escribir como la escribí ahí. No sé si viene tanto en la línea de lo que veníamos charlando, pero a mí me pasaba que cuando pensaba en esto de la coordinación y en qué preguntarles, como desde sus experiencias, yo en algún momento creo que a todos nos pasa, ¿no? Que en algún momento me inquietó mucho esta cuestión de lo dura que son algunas realidades, sobre todo cuando las propias no lo son tanto, ¿no? Y este acompañar esas realidades con vulneración de derechos y este rol que nos toca de acompañar eso cuando no lo vivimos, entonces tampoco sabemos muy bien qué se siente estar ahí. Y alguien me dijo la frase de endurecerse sin perder la ternura, ¿no? Está muy famosa, que todos la habremos escrito alguna vez en un cuaderno a un costado. Y yo me agarré bastante de esa frase, pero me pasó que fui como creciendo en mis prácticas y me sucede que a veces me encuentro con que fui logrando endurecerme un poco. Y eso a veces está bueno porque lo necesito. Capaz en esto también que decía Manu del cuidado en un momento, ¿no? Como a veces el cuidarnos nosotros mismos también es todo un aprendizaje y endurecerse un poco ayuda. Pero también me pasa a veces que ese endurecimiento va muy de la mano de no naturalizar ciertas cuestiones, pero sí entender que eso suele suceder, no porque sea natural, sino porque pasa. Y en eso a veces perder un poquito como la esperanza o pensar, aunque después digamos lo contrario en otros encuentros más reflexivos, pero que de fondo nos encontramos medio pensando como, bueno, a este pibe entonces le espera tal otra cosa y tal otra cosa, como esto de los destinos escritos de antemano. Y en eso me preguntaba como, bueno, no que construyamos una nueva frase, no, a mí me salía como esto de endurecerse sin perder la esperanza, se me armaba esa, pero no sé a ustedes qué se les ocurre ante eso, como en esto, ¿no? Como qué herramientas tenemos que ir construyendo nosotras como educadores para poder seguir acompañando esas realidades, también para cuidarnos y que también los propios procesos, si bien siempre afectan a los procesos de nuestros grupos, que no limiten el crecimiento de ese grupo. Bueno, nada, en realidad es como un rollo de preguntas, no sé si lo puedo escribir solo en una, pero viene por ahí, ¿no? Como esto. Endurecerse sin perder la esperanza y qué herramientas podemos ir encontrando para lograr eso tan difícil. Gracias, Ro. ¿Querés contestar, Manu? ¿Querés reaccionar? Un emoticón. Dale, un poquito y vamos poniendo. Hola, Ro, gracias. En estos días, Lee me había pasado ahí la pregunta y que me parece interesantísima, súper densa y me parece muy interesante justamente porque es de esas preguntas, para mí por lo menos irresolubles y que son como una compañía constante en la práctica. Últimamente me está pasando algo con esto del endurecerse, que siento que hay mucho que va por el otro camino, ¿no? Como por el reblandecerse, en el sentido de abrirse como a la escucha y a la recepción de un montón de vulnerabilidades. Y comprendo, me parece completamente que hay un punto, ¿no? En que uno se sobrecarga de las injusticias del mundo y se hace difícil tener energía para seguir, ¿no? Y que no sea derrotista y que uno no se resigne, como decías, ¿no? Como naturalice y se resigne un poco. Creo que en general, o por lo menos en los equipos en los que siento que vale la pena construir cosas en las que uno confía, estamos todos en ese vaivén constante entre estos dos polos que mencionabas así, y creo que por eso está bueno complementarse en los otros, ¿no? Como cuando uno está con la mirada
más resignada de, bueno, hay cosas que son destino, ¿no? Por más que uno sepa que no es así o que no debe ser así, te consumen la práctica cotidiana, y apoyarse en los otros que están en el otro lado de la rueda, ¿no? En ese momento, porque yo he estado en todas esas intenciones. También pienso que esto que decías de las injusticias y las situaciones en las que uno no está, y entonces es difícil, ¿no?, abrir la empatía para eso. Creo que también hay que complejizar, ¿no?, la interseccionalidad de injusticias y limitantes que tenemos en la vida, y me parece que eso en los últimos tiempos se viene visibilizando, y tal vez algunos no vivan algunas y vivan otras, y creo que todos podemos hacer eco hacia adentro de un montón de injusticias y limitantes que vivimos, y que eso nos sirva para empatizar con los otros y para concebirles como sujetos de derecho, y bueno, algo que me acuerdo cuando estudié en Aristil, que leía a Débora, y como sujetos de demanda, ¿no? Y yo le agregaría en este momento como sujetos deseantes también. Entonces, creo que hay algo, una clave cuando podemos construir propuestas con los participantes, en que pongan en juego eso, ese rol que tienen de sujetos de derecho, de experimentar las cosas que todos nos merecemos, para después saber que existen y que las podemos experimentar y que son posibles en nuestra vivencia, para cuando eso no sucede, tenerlo internalizado, ¿no? Y poder reclamarlo. Y así como eso, pienso en el deseo, pienso en el placer de lo lúdico, ¿no? En el ampliar la capacidad de goce que tenemos todos para que no aceptemos otra cosa, ¿no? Digamos, tal vez en este momento te lo estoy diciendo desde el polo de eh, un anti-endurecimiento, y otro día te hable desde el endurecimiento, y espero que vos me hables desde este polo, digamos, para levantarme un poco y sacudirme. Así que no tengo ninguna respuesta, me parece que es una pregunta muy motor, así que gracias. Bueno, yo como para agarrar por la colectora, no por evadir, sino para agarrar otra ruta, diría que por ahí por momentos también no estaría mal ver si hay alguna otra cosa que no sea la opción por endurecerse o emblandecerse, ¿no? Que a lo mejor es una idea o una frase que puede servir y puede ser potente para encarar alguna cuestión, pero si la frase misma ya no ayuda a resolver algunas cosas, y quiere decir que hay que buscar no otra frase, no digo otra frase, sino las alternativas, ¿no? O sea, alternativas a esos sentires que por ahí están obstaculizando actuar en la situación de un modo que uno crea que llega a donde debe llegar, del modo en que debe llegar, y que en el medio o que en el transcurso, digamos, no se resquebraja, digamos, la posición que ocupamos, sino que procura buscarle un nuevo rulo, ¿no? Una de las cuestiones que creo que tanto Manu como yo dijimos en las exposiciones, y que yo la traería como una otra punta, para sacar punta, digamos, y ensayar alguna respuesta a este planteo y inquietud de sensaciones de Rocío, diría que va por el lado de ofrecer, sostener, brindar, allí donde todo parece que se complica o que no llega, o que en realidad qué estoy proponiendo para la cantidad de sufrimientos y de agobios que tienen estos pibes, y yo vengo con esto, y bueno, es que a lo mejor es lo que hay que poner ahí, y también es lo que desde ciertos campos se puede hacer, y hay algunas otras cosas que no se resolverán con lo que nosotros podemos brindar, ofrecer y sostener. Y aún así me parece importante poder tener el propio andamiaje entre lo de uno y lo de los compañeros, como para
no cejar en el intento, ¿no? Gracias. Bien, tenemos algunas reflexiones que nos comparten también de la transmisión por YouTube de Alejo Montoya Sab, que a partir de lo ilimitado, ¿no?, que propone otros modos de consumo, esto del mercado que traías, Débora, ¿no?, lo lleva a pensar que implica un modo de relación con la tierra, ¿no?, y ese consumo ilimitado de los bienes comunes. Pero además nos dice, ¿no?, propone la necesidad imperante de construir formas de cuidado mutuo, de autocuidado y de cuidado de lugares que habitamos. Y sigue, ¿no? Entonces refuerza el valor de los límites y las autoridades en nuestro rol como educadores en pos del cuidado de la vida, ¿no? Y sumo a esto una pregunta en relación quizás a los cómo, que sería algo así como cuáles serían posibles recursos o herramientas para esos límites y para ampliar horizontes. Yo creo que la situación que narró Manu, ¿no? Digo, a nadie se le ocurriría en un taller de límites, por usar la expresión que yo recogí, o en una clase en el instituto, a nadie se le ocurriría decir, como en una caja de herramientas, que a veces tienen, digamos, qué sé yo, a veces es posible y a veces no tanto. Ofrecer de entrada herramientas para todo, lejos de cualquier situación y fuera de contexto y demás, a nadie se le ocurriría decir, mira, si un pibe no se deja de joder en un río o en un qué sé yo, vos agarrá y decirle que si no sé qué, entonces que va a posar para las fotos. Y probá, es una de las... A nadie se le ocurriría decirlo, creo yo. Entonces, ¿por qué traigo ese ejemplo para ponerlo como antiejemplo? Antiejemplo de, yo la verdad no ensayaría acá herramientas, digamos, para todo uso, digamos, como se dice, llave en mano, ¿no? Límites, llave en mano, pero estoy segura, estoy convencida y quienes trabajan o hemos trabajado mucho en estos campos, sabemos que hay formas de intervenir en situaciones difíciles que por momentos no se sabe de cómo vamos a salir de ellas o ni cómo entramos a ellas y que con encuadres más o menos apropiados para la tarea se construyen. Se la pifia mucho también, pero eso forma parte de los procesos, no solo de las coordinaciones, sino también de los grupos. Entonces me parece que la cuestión es tener claras algunas ideas, ¿no? Y tener la posibilidad incluso de mirar cómo lo hacen otros. Por eso la importancia de las prácticas, por eso la importancia del trabajo en equipo. Así que yo apuesto a eso, más que a proponer una serie de estrategias validadas de antemano. De acuerdo completamente, la verdad que en este contexto no sabría cómo, no sabría si responder, no sé si cómo, no sabría si responder esta una pregunta más, buscando alguna receta que nos sirva. Sumamos, si quieren, ahí hay algunos comentarios que aparecieron en YouTube de Daniela Ferrese Saracini. Dice, hermoso escucharles, gracias por compartirnos las reflexiones de su experiencia para seguir entendiéndonos en movimiento como educadores y como humanos en un contexto que está en ese mismo movimiento también y muta constantemente, haciéndonos crecer en ese intercambio. Creo que es un poco lo que traía Manu al inicio de sus compartires en relación a esto de la identidad de movimiento y la imposibilidad, ¿no?, de cerrarnos o clausurar algo. Y hay una pregunta que trae Analía,
que dice, bueno, cómo sacarle el velo a ciertas naturalizaciones de las que fuimos hablando en relación a los roles, a los adultos, a los límites, a la autoridad, a los tibis, sobre todo cuando no son percibidas justamente como eso mismo, ¿no? Como naturalizaciones, cuando no se ven, cuando están las tenemos tan incorporadas, tan naturalizadas, por así decirlo, bueno, cómo deshacernos de eso o empezar a mover un poco la cuestión. Sí, sí. No, dale. Bueno, parece que voy a responder, pero en realidad también me pregunto, o me perdí algo, o a la pregunta hay que como especificarla, de qué naturalizaciones hablamos, ¿no? O sea, si es de situaciones, digamos, de condiciones de vida, de complejidad, que es a lo que se aludía antes, o por ejemplo, ciertas posiciones o roles que algunas chicas o algunos chicos pueden entrar a ocupar en los grupos y uno da por hecho que esto es así, entonces tampoco se plantea si uno no se lo plantea, eso no aparece como un asunto que requiera una intervención, ¿no? Pero en cualquier caso, digo, puse estas dos cuestiones, puede haber muchas más, puede haber, qué sé yo, la distribución de tareas en un campamento, y decimos, mirá qué bien cómo están trabajando todos y todas, y las cosas salen, y qué sé yo, y estamos contentos porque la comida se hace, y porque si llueve nos protegemos, y si no miramos un poquito más, naturalizamos la cuestión, y si miramos un poquito más, por ahí empezamos a ver o que siempre son los mismos, o que los varones hacen siempre una cosa y nunca otras, y las mujeres hacen siempre una cosa y nunca otras, y resulta que la vida más o menos pasaba, comíamos, no nos mojábamos, nadie se peleaba, pero si queremos hacer una intervención en relación con relaciones más igualitarias en términos de género, y poner en cuestión normas sociales respecto de la distribución de las tareas y demás, resulta que entonces hay que desnaturalizar algunas situaciones que por ahí para los chicos y las chicas ni siquiera son un problema, porque estamos todos contentos así. Entonces digo, la naturalización, no sé, no alude a una sola cosa, puede ser de muchas situaciones, ¿no? Por eso me metía desordenadamente con distintas situaciones. Ahí estaba leyendo un poco, entiendo que estás diciendo, Lía, la pregunta era de Analía del Zoom, ¿no? Analía Pavicic. Y que ella sumaba recién mucho de lo de la máquina deseante de limitaciones, cómo interpelar el deseo. Antes hablaba como del heteropatriarcado, no sé. Yo pensaba ahí en relación a esto que Débora decía, por ejemplo, trayendo como roles y supuestos sobre los géneros, y me parece que sí, claro, se trata de desnaturalizar cuestiones, de analizar en nuestras propias prácticas, digo, todo lo que estructura y educa y norma constantemente, porque así nos educaron también, digo, en su mayoría. Y, por ejemplo, bueno, Mariano Algaba hablaba muy explícitamente, recuerdo también textos que leía en el IFRIP, para traer ese espejo, de que lo que educa son las relaciones, ¿no? Y yo diría que en la recreación eso se explicita mucho, porque se elabora mucho explícitamente sobre el vínculo. Digo, después podemos tener la discusión sobre los contenidos, que me parece una discusión interesantísima. Pero además de qué es lo que explícitamente trabajamos a nivel contenido, digo, la forma en la que nos vinculamos, la forma en que nos presentamos, como la performance que hacemos constantemente de qué es ser coordinador, coordinadora, coordinadore, educa muchísimo sobre cómo se construye el poder, sobre cómo se dan las relaciones de poder. Y a veces hay
cosas inesperadas o pequeños puntos de fuga que hacen un montón de ruido o hacen aparecer un montón de cosas que estaban invisibilizadas, ¿no? Desde, me parece que le habrá pasado a muchos en el 2018 cuando si iban a trabajar con un pañuelo, sea del color que sea, además de que se suscitaba la discusión sobre el aborto, también se ponían sobre la mesa un montón de cosas que generalmente no. No sé, yo cuando empecé a ir al trabajo con las uñas pintadas, empezaron a pasar un montón de cosas. Digo, en mí era una decisión política también, pero bueno, digo, pueden ser cosas más... menos visibles, ¿no? No sé si ayuda a pensar en todo eso, y a veces son cosas como muy inesperadas, ¿no? Pienso también en las situaciones estas de virtualidad. Bueno, con Lía mismo nos pasó, como trabajando en encuentros individuales con pibis, en llamadas, en cosas que en esas instancias en las que se ponía de manifiesto que nos estábamos esforzando muchísimo por intentar que se dé una situación pequeña que no cambia nada en el mundo más que la forma el momento ese de vivencia de la cuarentena de ese pibe y su relación con la escolaridad, por ejemplo, una tarea titánica por algo que vos decís, mañana se cae, ¿no? Digo, y en muchos casos, nos encontramos con una respuesta del espíritu del otro lado tremenda. Digo, después de tener horas de conversación con un pibe que no le andaba el audio y que todo un chino para ver cómo, y después que te diga un gracias así sentido por hacer la tarea, que es algo que en nuestra vida nos pasó que los pibes nos agradezcan por la tarea, digamos, por ejemplo. ¿No? Digo, por tener un ejemplo. Eh, Pensaba en como que a veces el rebote va por otro lado donde se le espera. Hace unos años pensaba trabajando en Puerto Pibes con Nati Serfilipo, una graduada también de Listlir. Nos quedamos una noche armando, una tarde-noche en Puerto Pibes armando un laberinto de diario enorme, enorme, porque estábamos trabajando sobre las injusticias del mundo, ¿no? Para nosotros lo concreto era lo explícito del contenido que estaban a lo largo de todo el laberinto, bueno. Entonces llegaron al otro día a la mañana, entramos, recorrieron todo y estuvo muy bueno, y cuando terminaba la actividad tenían que romper todo el laberinto, ¿no? Y para nosotros ahí había terminado la actividad y había sido un momento de catarsis, bueno, un montón de cosas. Y una piba se nos quedó mirando como, uy, profes, ustedes deben haber estado mucho tiempo preparando esto y nosotros lo rompimos en 2 minutos, ¿no? Y entonces ahí a mí me cayó una ficha de que, además de todo lo que pensábamos, la planificación hermosa, súper progre, todo, lo que queda también ahí, o por lo menos en esa piba, es la dedicación que le ponemos a eso. Es esta como demostración, lo que decía Débora, de que importan, de que sus miradas importan y de que nos importa tanto lo que puedan hacer con lo que les propongamos, que estamos dispuestos a pasarnos el día que sea, ¿no? Digo, esa dedicación no tiene que traducir en un sacrificio heroico, pero digo, nosotros lo hicimos porque lo disfrutamos, pero como que lo que llega ahí y lo que termina también muchas veces educando, que es algo que me enseña una amiga desde la secundaria, a veces parece medio naif, pero tiene que ver con el amor, ¿no? Con el amor que uno pone en la tarea, y en nosotros como en la humanidad, ¿no? Como la esperanza en la humanidad. Volviendo también a la pregunta que traía Ro, y hay algo ahí también y por el disfrute, ¿no? Por la pasión, por el amor a las ideas que uno puede inspirar también, ¿no? O a las prácticas, a las experiencias. Y eso me parece muy poderoso, como que a veces siento que se pierde como la potencia que tiene eso erótico, eso pasional de la tarea, que educa un montón también. Bueno, eso. Genial, genial. La verdad que estamos teniendo muchas reflexiones, agradecimientos, comentarios para seguir pensando y profundizando. Y Ana, ¿querés tomar la palabra y desarrollar lo de la horizontalidad que estabas ahí en el chat? Ana. Anabela Laroca, sos vos, Ana. Analía, ¿no es? No, es Anabela Laroca que quería hacer una pregunta. Yo no sé si dije lo de la horizontalidad. Me parece que había otra pregunta. Yo traigo más de lo del tema que
intereses, que dijo Manu, los intereses, pero me iba para otro lado, quizás. Dale, anda con eso. Volvamos a lo de la horizontalidad. Creo que había una pregunta del chat de algún estudiante, la está tratando de buscar, ahora la busco. No, yo me quedé pensando, pero por eso es como paz para otro lado y tiene que ver también con algo que, o sea, Débora lo trajo más en esto de, bueno, de cómo volver a la idea de participación también, ¿no? Estamos hablando de autoridad, coordinación, pero también es como central, me parece, en esto que estamos hablando, y en las propuestas de recreación, esto de cómo, qué pasa con la participación. Y Manu también traía algo que Débora también trabaja mucho, esto de que es como parece la Biblia, esto de trabajar los intereses de los grupos y de las niñeces y de las adolescencias, y bueno, como la atención también en no quedarnos con lo que ellos traíamos Manu, ¿no? Como de poder también, y como parte de nuestra tarea de educadores y educadoras, abrir nuevos horizontes, o yo diría por ahí resignificar algunas cuestiones, algo de, ¿no? Yo a veces pienso como también aprender de las lógicas que traen los grupos, y nos proponen los grupos, y resignificarlas con nuestras lógicas y ahí armar un diálogo. Ya medio me estoy respondiendo, pero quería como la visión de ustedes también, porque a veces nos pasan las prácticas, y por esto que quizás ahí, por ahí Manu lo entiende más por la formación concreta del ISCLIR, esto de que salimos como, bueno, vamos a poner todo esto en el territorio, vamos a llevar a las prácticas esto, vamos a nuestros lugares como con una cantidad, incluso diciendo que no queremos mochilas y no queremos recetas, igual, ¿no? La misma práctica te lleva a tener todo eso y las querés casi reproducir así en tus prácticas, en tus trabajos. Yo ahora, después de tantos años de hacer cosas, tengo como otra mirada y aparte de nutrirme con otras formaciones. Pero pasa eso, ¿no? Yo veo incluso en los estudiantes, muchas de mis devoluciones son, ojo, que esta planificación quizás hay que remodificarla para entenderla con la lógica del grupo, con la lógica de la institución. No sé si se entiende, ¿no? Como algo de por ahí a veces conviene, a veces sí, volviendo a algo que trabajamos mucho en el distril y que por ahí lo perdemos después, es esto de a veces trabajar desde lo conocido a lo desconocido, ¿no? Un poco, no sé si me entendés, quizás vos, Manu, pero creo que ahí, Débora, tu mirada también es interesante, ¿no? Sí, a ver, yo lo que recojo, Anabela, y de lo que también tiró antes, dejó planteado Manu, yo diría, no sé por dónde agarrar, porque podría agarrar o decir por muchos lados, pero creo que elijo clavar, digamos, una idea que para mí es clave, valga la redundancia, y que es pensar los intereses también como un resultado del trabajo, y no solo como, o no necesariamente como algo que está previo, que hay que ir ahí, sondearlo, escucharlo, relevarlo, volver a casa y decir, a ver cómo lo hago. Lo cual no quiere decir para nada desentenderse de lo que a los chicos y las chicas les gusta, les interesa, piden o etcétera. Y entonces me parece que ahí vuelve al centro de la escena la cuestión, y creo ahí anudo un poco con la inquietud de Anabela respecto de las prácticas y las planificaciones, y entonces yo creo que lo más fuerte, lo más potente, digamos, es nutrirnos o nutrir, y hablo como docente en todo caso, a los estudiantes de herramientas conceptuales y prácticas. Herramientas no es solo el cómo hago. Para mí, cómo sin pensar en cuadres, sin tener un panorama amplio de qué, para quién, cuándo, dónde, y etcétera, o de dónde viene esto, y es una herramienta que tiene poco alcance, diría yo. Alguna vez te puede salir bien, pero bueno, qué sé yo. Es más potente, me parece, la idea de un marco en el cual las herramientas se inscriben, toman sentido y pueden concretarse en una intervención, ya sea como practicante o como laburante. Y en ese marco hay mucha tela para cortar, pero me parece que no tenemos el tiempo ahora,
pero el tema de cómo encarar el trabajo con lo que piden o con los intereses que traen es fascinante. Es fascinante, es complejo, es también una posición política, ética, pedagógica, respecto de para qué estamos allí. Si estamos solo para decir qué quieren hacer, vení, espera que anoto y mañana lo hacemos, bueno, creo que algo estamos restando ahí. Y si no tomamos nota nunca de qué quieren, qué piden, qué hacen, qué elegirían, hay un problema también. El asunto es cómo poner en diálogo eso que ya saben, que ya hacen, que ya tienen, que ya eligen, con aquello que nosotros podemos poner en la escena para enriquecer los intereses. Y seguramente dar lugar a nuevos intereses, a cosas que de no mediar una oferta adulta, por ahí no hubieran conocido nunca. Entonces me parece que en esa tensión hay que pensar, ¿no? Desde la planificación hasta la práctica. No sé si agarré un poco la pluralidad de cuestiones que entran en el planteo de Anabela y las muchas maneras también de encarar una respuesta, ¿no? Me callo. Puedo sumar una cosita que me parece muy interesante lo que dijiste, muy concreta la frase de la expresión de los intereses como resultado. Y me parece que, bueno, nada, coincido completamente, no quiero redundar en eso. Y sí, eso, tener en cuenta que siempre que uno aporta algo, una novedad, genera resistencias, ¿no? Sin duda. Y pensaba en cuando, digo, ya que me encomendaron también la tarea de traer escenas, eh, cuando trabajaba en el Sarmiento, en la escuela secundaria pública ahí por Retiro, yo estaba a cargo de un EDI, de una materia que, bueno, que define la institución año a año. Yo había armado una materia que era un laboratorio de aprendizaje, ¿no? Con segundo año. Bueno, y lo que pasaba constantemente, irrumpir un poco en la estructura escolar, era que había un nivel de resistencias, hacer algo distinto a lo que suele suceder en las clases, muy fuerte, ¿no? Y la pregunta constante es, ¿para qué hacemos esto? ¿No? ¿Para qué me sirve esto que estamos haciendo? Constantemente, que eran propuestas de juego lúdicas, ¿no? Cuando el juego, por definición, es inútil. O sea, si hay algo que me encanta del juego es que no sirve para nada. Digamos, después lo podemos discutir, pero... y había muchas resistencias y un día la pregunta pasó de ser ¿para qué me sirve? A ¿cuál es el sentido de esto que hacemos? Y ahí para mí cambió mucho esa pregunta, ¿no? Pasar de la utilidad al sentido. Y yo que soy medio extremo en algunas cosas, dije, bueno, listo, hoy elaboremos sobre el sentido, ¿no? Y solo para chicanear les puse la pregunta como en el pizarrón de cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y lo que empezamos a hacer en esa clase fue a debatir sobre los sentidos, ¿no? Sobre los sentidos más enormes, medio filosóficos. Pero que en mí en ese momento fue una estrategia de tomar esa resistencia y ver qué pasaba. Y se armaron charlas interesantísimas, muy largas, hasta que una piba dijo, el sentido es buscarle un sentido, ¿no? Que para mí fue bellísimo. Y entonces corrió el plano de la utilidad, que es la supervivencia, ¿no? Para las cosas, si solo me interesa la utilidad es porque me sirve para sobrevivir, que es algo que está muy presente, pero el sentido te permite vivir y disfrutar y explorar y crear y un montón de cosas que tienen que ver con esta inutilidad de la lúdica, y que ese encuentro para nosotros fue un antes y un después, ¿no? Porque entonces después ya no poníamos tanto, o sea, ¿qué sentido tiene? Ninguno, el que vos quieras, si queríamos ponerlo así en lo más explícito. Yo tenía sentidos para los que estaba proponiendo, pero cómo hay que ganarle constantemente esa batalla al interés legítimo, a la utilidad, a qué cosas son válidas y qué no. Y me parece que mucho de eso tiene que ver con la autoridad y todo esto que estamos hablando constantemente. Bueno, qué interesante y qué tirano es el tiempo. La verdad es que estamos muy contentes de que estén acá compartiendo este tiempo junto a todo el instituto que está presente y mucha gente que
que está acá en el Zoom, pero que también está mirando desde YouTube. Ahí llegan como un montón de agradecimientos y de vuelta como reflexiones e ideas. Nosotros estamos cerrando este encuentro y antes de hacerlo vamos también a agradecer a Ana Gilardini, regente de la carrera de recreación, que es parte del equipo de conducción del ISTILIR, que estuvo sosteniendo y ayudando en esta ronda y en la anterior en lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas y logísticas, a nuestros compañeros de prácticas, también a los compañeros de todo el instituto que están ahí siempre presentes en todas las actividades que van surgiendo y acompañando, a las ayudantes de los equipos de práctica y también a las intérpretes que dan a estos encuentros más posibilidades aún. Por último, antes de pasarle la palabra a Lía, también nuevamente les agradecemos a Manu y a Débora. Ojalá que volvamos a tener más encuentros de estos. Queda abierta, digamos, todas estas ideas dando vueltas y con muchas más posibilidades para seguir indagando y profundizando. Lía. Bueno, resueno ahí con el agradecimiento y los estudiantes y compañeros resuenan porque hay millones de mensajitos por acá y por el YouTube. Gracias, vuelvo a los textos de otra manera, me pongo a pensar un montón de cosas. Así que, bueno, ahí está buenísimo. Y un poco, esta es nuestra última ronda del año y un poco el propósito de la ronda era que se ponga un poco a girar y esa sinergia que fue surgiendo entre ustedes y nosotros siga resonando ahí, siga esa energía que empezó a dar vueltas hoy y que sigan preguntas, sigan encuentros de reflexión, siga en interpelarnos algunos sentidos, en poder pensar nuevas oportunidades para nuestro campo, en dar algunas batallas que por ahí nos toca dar ahora, incluso quizás de otros modos, y reinventando y recreando esos modos a los que estábamos habituados. Y bueno, y permitirnos adentrarnos al territorio nuevamente, empapado de estos intercambios que siempre, bueno, desde mi entender y desde un poco del equipo de prácticas, son enriquecedores para volver a la tarea e incluso que la tarea nos devuelva también preguntas para el encuentro muchas veces con ustedes, no solo acá, sino en los textos también, ¿no? Que siempre, bueno, en el caso de Débora la leemos mucho en prácticas y entonces, bueno, la dialogamos a través de los textos. Así que, bueno, miles de gracias a todos. Vamos a dar por cerrado el encuentro de hoy. Y bueno, nos volvemos a encontrar prontito. Ahí, Dani. Lía, perdón, hacemos una encendida de cámaras y unos aplausos para Manu y Débora. Y ahí. Para todo el equipo de práctica, no se hagan los que nosotros, por favor. Gracias. Bien. Gracias. 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 Gracias, Manu. Gracias.